Bueno, a muy pocas horas, 48 horas de la jornada electoral, ya se está definiendo la campaña, ya hay estrategias que se adelantaron, pero nos gustaría saber hacia dónde se apunta para estos días. Bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a toda la población de nuevo. Por supuesto que ahora es una discusión o se compite entre dos personas, la gente vota persona, ahora vota el presidente Yamandu Orsi o Álvaro Delgado, es eso lo que está en juego, ya no son los partidos aquí, ya no son los sectores, ya no son las bancas, por lo tanto hay que tener un mensaje directo a la ciudadanía y esa tiene que ser la estrategia fundamental, entendiendo que históricamente lo que nos ha pasado que en la segunda vuelta o el balotaje el Frente Amplio, sus candidatos suelen recoger de ese mundo que tiene varios candidatos un porcentaje que supongo y estamos muy expectantes de que podamos llegar a tener la mayoría para ganar. Claro, desde la coalición de gobierno se insiste, el propio candidato Álvaro Delgado, que hay una mayoría ganada, digamos, ¿no? Hay un 4% que se obtuvo sumando los partidos de la coalición, pero ese porcentaje evidentemente no debería tener una respuesta lineal. Pero para ustedes, ¿no? Más allá de que este sea un argumento de esa respuesta lineal, ¿cómo evalúan el mensaje hacia esos votantes que deben conquistar, ¿no? Que deben convencer seguramente a grupos que integran la coalición de gobierno hoy? En realidad uno no debemos apelar a grupos, sino a las personas, a los ciudadanos, que libremente suelen votar una cosa hoy, otra cosa mañana, y entiende la ciudadanía perfectamente, y nos pasó en la última elección que teniendo un 39%, el repunte fue enorme, fuimos 8 puntos arriba, lo que quiere decir que la gente a propósito te vota para el Parlamento una cosa y después vota de manera diferente y no se corresponde directamente el 100% los votos que tú tuviste. Por lo menos lo que le pasa a la coalición normalmente. A la hora de fidelizar los votos, en el caso de nuestra fuerza política, todos votaron la misma fórmula. En el caso del resto de los partidos, les cuesta bastante más, normalmente le cuesta más. Además, hay algo que es importante poner en consideración que tiene que ver con la gobernabilidad y la estabilidad que ofrece un partido político que logra tener la mayoría en el Senado y no habiendo para ninguno de los dos bloques mayoría en diputados. Creo que la llave de la gobernabilidad la tenemos con mayor fuerza o tenemos más oportunidad de generar esa tranquilidad y esa estabilidad cuando logramos nada menos que dos senadores más que el resto de los partidos. ¿Ese va a ser el mensaje entonces? Ese el mensaje de la ventaja de la gobernabilidad, que tampoco es tal definitivamente, porque no hay una mayoría parlamentaria y en diputados tiene que haber una posibilidad de acuerdo. De alguna manera, ese es el escenario para cualquiera de los dos candidatos. Igual es diferente, porque el Senado tiene otras potestades. El Senado tiene nada menos que es el quien vota las venias para los entes, vota los embajadores, los ascensos de los militares, por poner algún ejemplo. Entonces hay una importancia en el Senado central. En la otra Cámara lo que tenemos son una multiplicidad de partidos con diputados que sí o sí vamos a tener que ir a acordar o tratar de buscar para cada uno de los temas las mayorías que se necesiten. Yo vengo con la experiencia de en Canelones, donde una vez sí y otra también encontramos las mayorías especiales, o sea, el voto 21 en la Junta Departamental cuando teníamos que hacer inversiones. O sea, que hay que ir a buscar ese acuerdo a la Cámara de Diputados. Y ese acuerdo habría que buscarlo con partidos que integran hoy la coalición. ¿Eso hace que se cambie la estrategia de la campaña teniendo en cuenta la necesidad de ciertos consensos luego del 24 de noviembre? No, en nuestro caso no es necesario forzarla porque ha sido nuestra prédica y nuestra práctica desde que estuvimos en el gobierno. El Frente Amplio, cuando le tocó estar en el gobierno nacional, lo hizo permanentemente. Al candidato del gobierno, Álvaro Delgado, le cuesta mucho más porque en estos 5 años no pudieron generar ningún tipo de acuerdo, al contrario. Llegaron al gobierno, te dijeron sentate en el cordón, espera que vuelvas a ganar, porque no se logró ningún tipo de mayoría para la Tribunal de Cuentas, lo contencioso, Corte Electoral, Fiscalía de Corte, nunca lo hicieron, no tomaron la iniciativa, entonces creo que la realidad y la experiencia en el gobierno también demuestra cómo actuamos cada uno de nosotros. Yo puse el ejemplo concreto de Canelones. Cuando Canelones teníamos un acuerdo con el resto de los partidos para votar un fideicomiso, porque incluso hay alcaldes, hay municipios que son del Partido Nacional, vino la orden de Torre Ejecutiva a decir no se acuerda, no se puede votar. Entonces, a la hora de tener la llave de la gobernabilidad,
no solo cuenta el discurso y lo que uno plantee, sino también la experiencia, la actitud y lo que la realidad nos demuestra cada vez que nos tocó gobernar cada uno de nosotros. Bueno, de hecho, Delgado ayer estuvo diciendo aquí mismo que él ve necesario un acuerdo, un consenso después del 24 de noviembre, que cree que tiene que plantearse, al menos en algunos temas sustanciales. ¿Hay Sí. algunos temas sustanciales en los que hay que hacer un acuerdo Sí, claro. después del 24 de Claro noviembre? que sí, lo comparto y lo dije antes del domingo pasado, yo lo dije en un canal colega de ustedes, lo dije, eso hay que hacerlo, hay que poner al otro día de las elecciones, hay que sentar en una mesa para el tema riego, para el tema seguridad, para el tema educación, lo dije antes. Lo que me parece que hace mi contendiente es plantearlo después del domingo cuando ve que no tiene las herramientas para gobernar. Yo no quiero decir que no le creo, no tengo por qué no creer, pero creo que la realidad demuestra que les cuesta mucho más al Partido Nacional cuando llega al gobierno llegar a esos acuerdos porque no es su práctica. Entonces, bienvenida sea la propuesta, ojalá lo hubiese planteado en toda la campaña, porque yo lo comparto además. Y no tengo dudas que esas cosas siempre se pueden lograr, pasó con el cambio de la matriz energética, pasó en algunos momentos con los temas de seguridad y tiene que seguir pasando. Por lo tanto, bienvenida la propuesta, bienvenido el cambio de actitud que desde el domingo para acá tiene, lo que me parece que a la hora de llegar a los acuerdos, ellos están teniendo dificultades incluso para acordar adentro de la propia coalición de gobierno actual, a tal punto que tienen unos chisporroteos que me parece que, si bien es cierto, los acuerdos siempre se pueden lograr, el país no puede estancarse ni detenerse, tenemos que andar muy rápido, tenemos que tener celeridad, porque el crecimiento que estamos teniendo no nos permite perder tiempo en tires y aflojes, sino que hay que darle tranquilidad al país entero de que el gobierno que llega a tener el Ejecutivo tiene los respaldos en el Parlamento, que incluso eso significó cuando apareció la modificación de la Constitución y se impuso lo del balotaje. El 66% de los frenteamplistas puso la papeleta por el sí a la reforma constitucional del sistema previsional. ¿De alguna manera hay alguna demanda, hay un reclamo que está significando Claro. fuertemente esta decisión? Claro, ¿Y usted claro. cómo lo va a ver? Yo creo que hubo dos señales. Hubo 1 millón de personas que nos dieron una señal a pesar de que no se logró llegar, pero después hay otro tanto que nos planteó lo mismo en el tema de allanamientos nocturnos. Pero, O sea, que hay que saber leer esa realidad. Incluso en partidos menores, en otros partidos, el porcentaje fue alto, en el caso de la Seguridad Social, e incluso más de un 10% de los partidos de gobierno actual también nos dieron esa señal. Esto es claro, ¿no? Acá es bien binario, se votaba sí o no se votaba. Y la realidad, la ciudadanía resolvió. Ahora, no podemos hacer que no entendemos, que no escuchamos el reclamo. Evidentemente hay cosas en el sistema previsional que no están conformando. ¿y cuáles son los cambios que puede impulsar un gobierno del Frente Amplio? Una de las cosas que complicó fue que en la actual normativa de jubilaciones o de pensiones, lo que se hizo, al barrer se mandó todo el mundo a los 65 años. Si bien es cierto que es una discusión que viene al caso, que se puede dar a tal punto que la caja bancaria resolvió trabajar unos años más para poder resolver su sustentabilidad, no se puede hacer al barrer y eso generó, me parece, en gran parte de la población algún enojo. Y por otra parte, el tema de las AFAP, si bien yo soy partidario de que el ahorro pueda existir y que siga funcionando el sistema y que esos ahorros sean bien administrados de manera profesional, que es lo que tienen que hacer las AFAP, hay algunas correcciones que sin duda se tienen que hacer en el marco de un acuerdo donde tienen que estar los empresarios, los partidos políticos, la ONAJPU, la Asociación de Jubilados, y por supuesto los trabajadores. No hay una intención de eliminar las AFAP. Y no porque además quedó claro en este plebiscito qué es cuál es la voluntad mayoritaria. Pero por otra parte, en el programa del Frente Amplio se establece la posibilidad de que uno de los pilares sea el ahorro, que puede ser individual o puede ser de otra forma, pero que está ahí. Hay que mejorarlo. Ya hubo alguna corrección, por ejemplo, a lo largo de estos años, en cuanto a las tasas o la ganancia, aquello de lucro o ganancia, ¿verdad? Yo creo que no está mal revisarlo. Parece estar planteado el debate entre lucro o ganancia en la interna del Yo creo Frente que Amplio. ya hubo un cambio en las tasas. Cuando el tema de los cincuentones ahí se tocó un poco. Yo creo que hay también que analizar cuáles son las tareas o cuál es la tarea fundamental de la AFAP, que para mí es claro que es administrar los fondos que tienen ahí y no salir a buscar trabajadores y en esa competencia por traerme más trabajadores y al final termina pasando que es como una especie de competencia por la adhesión. Yo creo que por ahí habría que corregir un poco eso, pero como establece el programa, el ahorro es una posibilidad que se establece como viable.
En este proceso, hasta el 24 de noviembre, se van a conocer más nombres de integrantes del gabinete, además del ministro de Economía, Gabriel Odone. No tengo pensado, de verdad, no, incluso lo hemos hablado, no tenemos ni apuro ni necesidad, evidentemente dejaremos avanzar, trabajamos mucho con los equipos, incluso nos están invitando a actividades donde vayan equipos de asesores en cada uno de los temas, no tenemos ningún problema, está bueno que así sea. Hay que prepararse para el debate obligatorio, que será seguramente el 17 de noviembre. Es una fecha tentativa que está manejando la Corte Electoral. ¿Y ya se está preparando para esa instancia? Todavía no. Yo creo que en esta práctica de la campaña uno va entendiendo los temas y bueno, se verá en su momento cuál es la mejor forma y cuáles son las coordenadas. No tiene mucho misterio tampoco, pero bueno. Además del debate hay una campaña que hacer y que implica muchos kilómetros, implica mucho diálogo y mucho oído abierto, porque siempre hay tiempo de entender algo más y de plantear cosas nuevas. Delgado manejó ayer la posibilidad también, o la intención, o el deseo de que hubiera espacios de debate también en otras instancias, en cámaras empresariales. ¿Eso puede haber? Sí, ya nos invitaron, ya nos plantearon de cámaras empresariales que sí, ¿cómo no vamos? ¿Están considerando esa posibilidad? Por supuesto que sí. No, ya dijimos que sí. ¿Ya dijeron que sí? Sí, claro. ¿Y eso va a ser próximamente en estos días? Cuando las entidades consideren que es lo mejor. Hay una agenda de esta semana donde ya se va a salir a la cancha. Muy de corto vuelo, muy de corto plazo, en algunas actividades muy puntuales aquí, en el área metropolitana, y después saldremos al resto del interior, fundamentalmente agradecerle a ese empuje, porque el Frente demostró y la realidad nos muestra que crecimos en el interior, recuperamos el interior y crecimos en todo el país. Fue el partido político que creció más e incluso hoy, analizando algunos números, el Frente Amplio comparado con los dos partidos tradicionales es mayoritario. ¿Hay una zona del país que va a ser prioritaria para ir a convencer a adherentes? Veremos. Todavía no está manejado eso. Yo creo que todo el país es importante. Bien, ¿puede prometer un gabinete paritario teniendo en cuenta el gran rezago de justicia de género que hay en la representación política de las mujeres? Yo creo que la primera fotografía sobre la representación política de las mujeres la dio el Parlamento y cuál de los partidos realmente se comportó de manera más clara con respecto a la paridad. Creo que eso está fuera de discusión, es evidente. En cuanto al gabinete, yo voy a hacer lo mismo o pienso moverme de la misma forma que lo hicimos en Canelones, donde casi sin querer quedó un gabinete paritario. ¿Qué quiero decir? Que uno tiene que apuntar, tenemos que ir hacia eso y tenemos que procurar, no será 50-50, pero tiene que haber un equilibrio, sin duda, que es lo que la realidad nos exige. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. Hacemos la pausa, enseguida venimos con más noticias.